Se dice que durante el siglo XVII un hombre llamado Hendrik van der Decken comandaba un barco. Van der Decken estaba intentando rodear el Cabo de Buena Esperanza en Sudáfrica, una ruta notoriamente peligrosa debido a sus tormentas y corrientes impredecibles. En medio de una tormenta particularmente feroz, el capitán juró que rodearía el cabo aunque le tomara hasta el día del juicio final, por lo que se dice que hizo un pacto con el diablo para poder surcar siempre los mares sin importar los retos naturales que Dios pusiera en su travesía. Pero Dios, omnisciente, se entera de esto y en castigo lo condena a navegar eternamente sin rumbo y sin tocar tierra, por lo que recibe el nombre de el holandés errante. Esta leyenda marina llevó a inmortalizar este barco, por lo que hoy te cuento la historia del holandés errante, el barco fantasma. Empecemos con el origen de esta historia. Se dice que durante la Edad de Oro del siglo XVII hubo un barco holandés que aparentemente nunca llegó a puerto y fue condenado a navegar eternamente por el mar. Realmente no se sabe qué sucedió al barco con exactitud, ya que los navegantes cuentan diferentes historias al respecto. La primera referencia impresa conocida al barco aparece en las cartas de navegación de John Macdonald, el cual mencionó lo siguiente, y cito: "El clima estaba tan tormentoso que los marineros dijeron que vieron al holandés errante. La historia común de este barco es que llegó al cabo en apuros por el clima y que quería llegar al puerto, pero no pudo conseguir un piloto que lo guiara y se perdió. Desde entonces, con muy mal tiempo, aparece su visión". A partir de esta referencia surgen muchas otras, en las cuales coinciden que las malas condiciones climáticas en las altas latitudes meridionales de la costa de África son precedidas de la aparición del holandés errante, esto debido a que precisamente el holandés vio su fin en una tormenta. Pero hasta el momento, el barco que era retratado como un buque mercante o en su defecto un buque de guerra holandés, no fue sino hasta 1812 que el escritor británico Sir Walter Scott fue el primero en referirse al barco como un barco pirata, escribiendo en las notas Rokeby un poema, que el barco era originalmente un barco cargado de grandes riquezas, a bordo del cual se había cometido algún horrible acto de asesinato y piratería, y que la aparición del barco es considerada por los marinos como el peor de los presagios posibles. Resulta que la historia fue tomando cada vez más fuerza hasta que la primera versión de la leyenda como historia se publicó en la revista de Edimburgo de Blackwood en mayo de 1821, que presenta el escenario como el Cabo de Buena Esperanza, historia con la que comenzamos este video. La historia cuenta que el holandés errante era un barco de Ámsterdam que zarpó del pueblo 70 años previo a la publicación de la revista, con su capitán, Van der Decken, un marinero acérrimo que se saldría con la suya a pesar del diablo. Por todo esto, nunca un marinero bajo su mando tuvo razón para quejarse, aunque nadie sabe cómo les iba a bordo. Al momento en que debían de cruzar hacia el cabo, estuvieron un largo día tratando de sortear la bahía de la Mesa. Sin embargo, el viento soplaba muy fuerte y cada vez iba más en contra. Tras esto, Van der Decken caminó por la cubierta maldiciendo al viento. Poco después del atardecer, un barco le habló y le preguntó si no tenía la intención de ir a la bahía esa noche. Van der Decken respondió: "Que me condenen eternamente si lo hago. Lo haré, aunque ande por aquí hasta el día del juicio". Y ciertamente, él nunca entró en esa bahía, porque se cree que continúa andando por estos mares todavía, y lo hará por tiempo suficiente. Este barco nunca se ve excepto con mal tiempo junto con él. Tanta fue la fuerza de la leyenda del holandés errante que incluso se dice que durante el siglo XIX y XX hubieron muchos avistamientos reportados. Un avistamiento muy conocido fue el del príncipe Jorge de Gales, el futuro rey Jorge V de Inglaterra. Estaba en un viaje de 3 años durante su adolescencia tardía en 1880 con su hermano mayor. Junto con su hermano, el príncipe Alberto Víctor de Gales y su tutor John Neil Dalton embarcaron temporalmente en el HMS Inconstant, después de que se reparara el timón dañado de su barco original, dejando unas notas de viaje que registraron lo siguiente para las horas previas al amanecer del 11 de julio de 1881 frente a la costa de Australia. 11 de julio a las 4 de la mañana,
El holandés errante cruzó nuestra proa. Una extraña luz roja, como la de un barco fantasma, resplandecía, en medio de la cual destacaban con gran relieve los mástiles, las vergas y las velas de un bergantín a 200 metros de distancia. Llegó a la amura de babor, donde también la vio claramente el oficial de guardia del puente, así como el guardiamarina de Alcázar, el cual fue enviado inmediatamente al castillo de proa, pero al llegar no había vestigio ni señal alguna de ello. Esta y muchas más incursiones que dicen haber visto al holandés continuaron apareciendo, y fue precisamente lo que llevó a que el barco fuera fuente de inspiración para libros, obras y películas, como la magna ópera de Richard Wagner titulada como El barco, el holandés errante, obra icónica que aún hoy en día sigue generando presentaciones en teatros alrededor del mundo. O los diversos títulos de libros como La narración de Arthur Gordon Pym de Edgar Allan Poe, The Phantom Ship del Capitán Marryat, The Death Ship de William Clark Russell. Y como no, la aparición del barco en Piratas del Caribe bajo la tripulación del pirata David Jones. Y es que al final de todo, la historia del barco fantasma encarna temas universales como la condena, la redención y la lucha contra los propios pecados, lo que ha contribuido a su perdurabilidad y a su fascinación constante. Al final, solo nos queda responder la pregunta: ¿existió o no el holandés errante? Probablemente la explicación más plausible es que no, nunca existió tal barco, y que lo que los marines avistaban probablemente hayan sido espejismos o un efecto fata morgana, que no es más que una ilusión óptica que ocurre en el mar. Y es que lo más sensato es pensar que la extraña apariencia que los marineros observaban era causada por el reflejo de algún barco que navegaba en el agua debajo de esta imagen, pero que a tal distancia no podían verlo. De hecho, existen ciertas condiciones de la atmósfera en la cual los rayos del sol pueden formar en el aire una imagen perfecta de los objetos terrestres, como las imágenes que se ven en el vidrio o en el agua, pero generalmente no son verticales como en el caso de este barco, pero al revés, volteado hacia arriba. Otro efecto óptico conocido como amenazante se produce cuando los rayos de la luz se desvían a través de diferentes índices de refracción. Esto podría hacer que un barco justo en el horizonte parezca elevado en el aire. Y bueno amigos, esta fue la historia del holandés errante. Espero que te haya gustado el video y nos vemos en la próxima. Chau, 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 chau. Chau.